Pues seguimos en cuestión de prioridades. Nuestro país sufre una de las peores crisis migratorias de las últimas décadas. Pese a no superar las cifras de uno de los peores años, el 2018, de enero a agosto de este año ya han llegado a España un 66% más de migrantes que el mismo periodo de 2023. 2 de cada 3 llegan por Canarias, son un 126% más que el pasado año. Ceuta también es otro de los puntos tensionados por la llegada de inmigración irregular. De hecho, esta madrugada y este fin de semana, Marruecos ha frenado varios asaltos masivos de inmigrantes a la ciudad ceutí. Preocupa las condiciones en las que llegan y el aumento considerado, sobre todo, de menores no acompañados. Hoy en cuestión de prioridades está con nosotros el responsable de migración de Cruz Roja, José Javier Sánchez Espinosa. Queremos conocer cuál es su trabajo en esta crisis migratoria, clave además para la supervivencia y el cuidado de estas personas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Se puede decir realmente que España está en un momento de emergencia incontrolada por la llegada de tanto inmigrante? ¿Hay ese efecto llamada del que tanto se habla? Bueno, por nuestra parte creemos que no. No creemos en el efecto llamada, creemos en el efecto de expulsión. Creemos que hay mucha gente que se ve obligada a abandonar sus países de origen y a arriesgar su vida y la de su familia en una patera y que salen porque no tienen más remedio. Porque no tienen futuro, porque no tienen condiciones dignas, porque están perseguidos, porque hay conflictos. Es decir, lo que creemos es que hay un efecto de expulsión, porque si no, nadie se metería en una patera y arriesgaría su vida sabiendo que, bueno, que lo que vamos de año también hay 5.000 personas que ya han muerto. O sea, que no prevé que esas cifras de 2018, digamos que es el hito que tenemos ahí como el año, bueno, más dramático para tantas personas que tuvieron que dar ese salto con pateras, con cayucos, muriendo muchos de ellos, se vaya a reproducir este mismo año. ¿Podemos superar esas cifras? No sabemos qué va a pasar en este último trimestre. Es verdad que el último trimestre del año en Canarias suele ser el periodo de mayor número de llegadas, pero es verdad que este año las cifras que habéis dicho hemos superado con creces las cifras del año pasado y, sin embargo, los recursos y la capacidad que hay ha permitido que a todas las personas que lleguen se les dé una acogida y se les pueda dar toda esa atención que necesitan cuando llegan. Es lo que quiero preguntar. Ustedes son la ONG que primero recibe a estas personas. ¿En qué situación llega? ¿Cuáles son esos primeros pasos que dan una vez que ya están en nuestro país? Además, entiendo de ese abrazo necesario inicial que hemos visto muchas veces, ¿no? Sí, bueno, pues lo que pretendemos efectivamente a la llegada es darle el calor de llegar ya finalmente a un sitio seguro. Y de primera lo que nos preocupa es cubrir sus necesidades básicas, es decir, pues una bebida caliente, que puedan asearse, que puedan tener una ropa seca y limpia. Ver, identificar si hay alguna necesidad sanitaria que implique una atención mayor y sobre todo identificar aquellas vulnerabilidades, pues personas que puedan estar en situación de trata, potenciales situaciones de solicitudes de asilo, personas que puedan tener alguna discapacidad para poder dar una atención más especializada. Preocupa sobre todo, y lo decía al principio, la llegada de menores extranjeros no acompañadas. Los centros de acogidos están ahora mismo completamente desbordados en Canarias. ¿Por dónde pasa la solución? ¿Tienen que ser las comunidades autónomas las que acojan? ¿Es la única solución ahora mismo más viable o más de emergencia para dar salida a tantos y tantos menores? Bueno, es verdad que hay un número muy importante de niños y niñas no acompañados que han llegado y efectivamente lo más importante es velar por el interés superior del menor antes que cualquier otra consideración. En esto efectivamente creemos que es importante que haya una distribución y que toda esa protección que necesitan se pueda hacer de la mejor forma posible. Como digo siempre, velando por el interés superior del menor, que es lo que primaría en este caso, tratándose de menores de edad. ¿Y qué ocurre realmente con esos menores no acompañados? Bueno, pues una vez que están en el territorio español, ¿se suelen quedar? ¿Se suelen ir a Centro Europa? Bueno, ¿cuál es el futuro? No sé si tienen una media de lo que suele a medio plazo pasar con ellos. No tenemos un estudio científico que podamos decirlo, pero sí es verdad que los trayectos migratorios son muy variados y dependen mucho de dónde tengan sus redes sociales, si pueden tener otros familiares o otras personas conocidas que le puedan dar apoyo en España o en otro país europeo. Sí, las cifras varían mucho dependiendo también de la nacionalidad de origen, si son malienses, si son senegaleses, si son magrebíes, depende mucho, pero es verdad que son proyectos migratorios cada uno
muy complejo, y lo importante es que estos niños y niñas tengan toda la protección que necesitan para que cuando se emancipen con 18 años puedan vivir de forma autónoma y seguir ese proyecto migratorio. Bueno, está claro que nadie huye de su país y se mete en un cayuco o en una patera sabiendo que tiene mucho riesgo de morir. Esas rutas, tanto por Alborán como por el Mediterráneo, por el Atlántico, son mortíferas muchas veces. ¿De qué huyen fundamentalmente estas personas? ¿Del hambre, de las guerras, de la persecución? ¿Un compendio de todo? Yo creo que fundamentalmente lo que habría que pensar es que lo que buscan es un sitio seguro y un futuro mejor, que en sus países de origen no lo tienen. En muchos casos porque están sufriendo conflictos, porque están en mitad de una guerra, porque puede también haber alguna persecución política, o también porque llegada a una edad no hay ningún futuro, ni para ellos ni para su familia, y se ven forzados a buscar un sitio mejor donde poder tener alguna perspectiva, alguna expectativa, algo que hacer con su vida, y ya digo, no solamente de las personas que llegan, sino sobre todo de las familias que dejan atrás. Y de todo esto, claro, se aprovechan las mafias que están ahí. Yo no sé cómo se puede controlar, cómo se puede evitarse, que es muy difícil, pero cómo se puede aminorar ese daño que se está haciendo también desde el punto de vista gubernamental. Yo no sé si las propias ONGs pueden también in situ tener responsabilidad en ese sentido. Nuestro trabajo es la atención humanitaria y darle a las personas que llegan pues todo lo que necesitan desde ese punto de vista humanitario. Usted que conoce bien el problema, ¿cuál cree que sería la solución en ese sentido? Que no haya efectos de expulsión, que la gente no tenga que abandonar, que no se vean forzados a abandonar su familia, su país y todas sus redes de apoyo para lanzarse a un futuro incierto y buscando ese futuro mejor. Desde que las mafias van a seguir existiendo. Yo creo que si no trabajamos por reducir la desigualdad de futuro, desigualdad económica, desigualdad de condiciones de seguridad, las personas vamos a buscar un sitio donde podamos vivir dignamente. Se habla mucho también de la tardanza, la resolución de los expedientes. La burocracia es así, no se puede hacer otra cosa. Hay que retenerlos muchas veces allí en Canarias o en Ceuta, precisamente porque no es fácil tener todos los papeles en regla. Bueno, ahora mismo las personas que llegan a Canarias se está haciendo muy ágil en trasladarlas a Península para que puedan aprovecharse toda la capacidad de acogida que hay en todo el territorio, ¿no? Es verdad que las solicitudes de asilo, hay muchísimas solicitudes de asilo. Por una parte, creemos que es importante que se analicen cada una según los fundamentos que puedan tener y que se dedique un tiempo, y es verdad que también abogamos porque la resolución sea lo más rápida posible. Pero bueno, ese equilibrio entre lo que es la instrucción de un expediente con todas las garantías y también que pueda haber una respuesta rápida. ¿Cree que el rechazo a la inmigración en España ha crecido en España en los últimos meses? ¿Qué le parece que haya partidos, por ejemplo, como Vox, que lo vinculen directamente con una mayor inseguridad ciudadana? Nosotros seguimos teniendo un número muy importante de personas que voluntariamente trabajan con Cruz Roja día a día. Si ahora mismo estamos hablando de pues más o menos entre los distintos programas como unas 8 o 9 mil personas que diariamente y de forma desinteresada nos apoyan, y lo que sentimos desde Cruz Roja es que la sociedad española sigue siendo muy solidaria. Es verdad que lamentamos que pueda haber actitudes xenófobas o racistas que se oyen mucho, pero quizás tengan menos magnitud del ruido que hace, pero en nuestro caso, pues seguimos teniendo, cuando empezó la crisis de Ucrania, llegamos a tener casi 15.000 personas voluntarias ofreciéndonos su apoyo. Creemos que eso es una garantía de solidaridad y que demuestra que la sociedad española sigue siendo muy solidaria. Y para los que vinculan la llegada de inmigrantes a la falta de seguridad en las ciudades, ¿usted cuando ve a esos inmigrantes jóvenes o no tan jóvenes, les ve potenciales delincuentes o no? Bueno, nosotros atendemos diariamente, comentábamos antes, a casi 17.000 personas en nuestro centro de acogida, más las que damos otro tipo de apoyo. En nuestra experiencia hay gente que lo que quiere es conseguir un futuro mejor, evitando tener problemas que bastante han tenido en todo su trayecto migratorio en su país de origen, y lo que buscan es poder tener fondos, poder conseguir un empleo y poder trabajar dignamente y apoyar dignamente a su familia. Y en la mayoría de los casos de los que tratamos huyen de cualquier problema, de cualquier situación que, como digo, pueda dificultar aún más el trayecto migratorio.
siempre se ha dicho que Reino Unido, España, Francia, Italia son los países donde más inmigrantes llegan. Italia está empezando a descender en número. ¿Qué está haciendo Italia, que no está haciendo España, para controlar la llegada de estos migrantes? Bueno, las cifras de Italia siguen siendo todavía bastante más numerosas y creo, por lo último que he visto, que han podido aumentar en los últimos años. Yo creo que es un tema de los flujos migratorios. Es muy difícil saber los flujos migratorios por qué van a una ruta o van a otra. Normalmente buscan la fórmula donde mejor pueden llegar y donde los trayectos puedan ser más simples. Y creo que hay muchas componentes sociológicas y de distintos tipos que se tendrían que estudiar para analizar este fenómeno. Hablamos antes de ese reparto a las comunidades autónomas, la ley de extranjería lo va a obligar por ley, digamos. Se quejan las comunidades autónomas de la falta de transparencia, de que muchas veces pues menores no acompañados llegan al lugar de destino y no se ha informado a las autoridades, a los ayuntamientos, a los gobiernos regionales. Eso crea además cierta incertidumbre y desconfianza por parte de los ciudadanos. ¿Se puede hacer mejor? ¿Se puede coordinar mejor el gobierno con las comunidades y con los territorios? Ya sé que no es una responsabilidad suya, pero de alguna forma lo sufre. Que como yo soy de Cruz Roja, deje al gobierno que conteste esa pregunta. Yo lo que sí os podía decir es que de todas las personas que llegan, a las que atendemos, es verdad que claramente hay algunos que son niños, niñas, menores de edad, y hay otras personas que son reseñadas como adultos y que cuando llegan a nuestro centro en Península identificamos que por distintos indicios pueden ser menores de edad. Y ahí es verdad que nuestra obligación es poder informar a Fiscalía y poder determinar si verdaderamente es menor de edad o no es menor de edad, en base a una serie de pruebas o una documentación que ha podido conseguir. También ahí hay un fenómeno que en definitiva es un fenómeno de protección de la infancia, de protección de menores de edad, pero que se da una vez que las personas están en nuestro centro y que podemos identificar esos indicios que pueden llevar a que sean menores de edad. La ley de extranjería que se está negociando ahora mismo obliga a las comunidades, va a obligar a las comunidades a acoger a menores inmigrantes por ley. En teoría, las comunidades autónomas piden también más recursos económicos para poder darles servicios. ¿Qué va a suponer esta ley? Bueno, no sé si Cruz Roja ha hecho alegaciones o cuáles son las principales peticiones que haría a esta norma tan importante. Bueno, creemos, por lo que hemos podido ver, creemos que la norma, aparte de esta modificación por el tema de los menores no acompañados, también lo que busca es, de alguna forma, ordenar mejor los procesos de arraigo, los procesos de regularización, los procedimientos, facilitar, agilizar. Hay que tener en cuenta que la ley de extranjería es una ley que tiene algunos años. Entonces, este reglamento también lo que busca es que todos los procedimientos sean más actuales, más ágiles y que todo el procedimiento de regularización y arraigo haya nuevas fórmulas, formación, etcétera, que de alguna forma estén mejor contempladas en lo que es el reglamento de la ley. ¿Han recibido inmigrantes que se hayan podido, perfectamente adaptar a la ciudad en la que vivan en España? ¿Han ido a darle las gracias alguna vez a Cruz Roja? Gracias por atenderme, gracias por salvarme la vida. ¿Hay casos, se dan casos de esos? Afortunadamente, porque si no tendríamos esa motivación. Hay muchos casos y tenemos la suerte de tener un número muy importante de personas que están trabajando con nosotros, con Cruz Roja, como voluntarios, que creo que es la mejor forma de agradecernos, que es dar todo su apoyo como personas voluntarias que de forma desinteresada apoyan a otras personas que ahora están en la situación que ellos estaban. Por último, ¿qué nivel de estrés tienen ahora los miembros de Cruz Roja en esa avalancha, sobre todo en Canarias, tratando... es una guerra sin cuartel, no hay tiempo, siguen recibiendo personas. Yo no sé si los ánimos están lo suficientemente altos como para poder seguir ejerciendo ese trabajo tan estresante. Vuelvo otra vez a mencionar y a traer a colación a nuestro voluntariado, porque es lo que nos permite llegar a dar atención a todas las personas que lleguen, independientemente del número. Es verdad que solemos contar con muchas personas que en una llamada de teléfono se activan y en una hora están con nosotros conjuntamente atendiendo a estas personas, y creemos que esa es la garantía y lo que baja ese nivel de estrés. Pero es verdad que cuando tú tienes que atender a las personas que lo necesitan, el estrés ya es innato, porque tienes que hacer lo que tienes que hacer. Bueno, qué importante la figura del voluntariado, ¿eh? Vamos a ver qué le preguntan también nuestros compañeros. Carmelo. ¿Qué tal, señor Sánchez Espinosa? ¿Cómo está?
Ustedes, Cruz Roja, es, por decirlo de alguna manera, la fuerza humanitaria de choque en este tema de la migración. Ustedes son los primeros que hablan, que tienen, digamos, una conversación cálida, entiendo yo, con aquellos migrantes que reciben. ¿Vienen tan engañados con el paraíso europeo o occidental, como se dice, o por muy duro que pueda ser el futuro también aquí, siempre es mejor que lo que dejan atrás, y ese es el convencimiento que les mueve? Yo creo que desgraciadamente, por los testimonios que tenemos, después de muchos años ya son bastante conscientes de a qué se arriesgan en todo el trayecto migratorio, porque hablamos de cuando llegan a España, pero muchas personas ya llevan 2 o 3 años de trayecto migratorio hasta que se suben en una patera, y cada vez son más conscientes de a qué se enfrenta, de las dificultades que pueden tener. Pero es verdad que también, como decíamos, hay muchas historias de personas que se han integrado perfectamente, que han tenido éxito en su vida, que han podido apoyar a su familia, y eso es lo que les mueve, buscar ese futuro mejor, siguiendo los casos, los ejemplos de otras personas que saben. Cuando llegan aquí les vemos en las imágenes que hacen la señal de victoria, como diciendo, he llegado y ya me espera un futuro que ellos ven mucho más luminoso que lo que dejan atrás. Bien, pero saben que aquí también van a tener dificultades. Hay mucha gente que se tira años sin papeles. Por ejemplo, aquí hay 500.000 sin papeles en España, lo que es verdaderamente delirante. Y bueno, pues tienen también dificultades para integrarse aquí. Yo he vivido casi 7 años en África, en distintos países de África, con distintos proyectos. Y es verdad que cuando ves la situación que ellos tienen allí, entiendes perfectamente que por muy mal que sea la situación aquí, la situación allí es muy... Sobre todo esa falta de expectativas, esa falta de futuro. Antonio. Decía usted antes, señor Sánchez, que la sociedad española es muy solidaria. Vamos a ver, le voy a preguntar por si esta misma cualidad adorna a nuestros poderes públicos. Quiero saber si también esta motivación, que es la fundamental en las ONGs, la motivación humanitaria, quiero saber qué lugar ocupa en las motivaciones, digamos, de esos poderes públicos, de los gobiernos, de quienes se encargan de regular el fenómeno. ¿Cuánto de humanitario es un gobierno frente a la labor que hacen las ONGs? Sería difícil de decir, porque de qué gobierno hablaríamos, de ahora, de antes, sería muy difícil, pero es verdad Vamos a ponernos en el aquí y ahora. Bueno, pues nada, en el aquí y ahora. Nosotros a estas 17.000 personas que atendemos diariamente, que diariamente le damos acogida, más las que atendemos en costas, más las que atendemos en otros muchos proyectos, todo esto está bajo el amparo de la Secretaría de Estado de Migraciones. Es decir, que lo que hacemos, lo hacemos porque, hablo de ahora porque es ahora, si fuera otro año hablaría de otros años, por lo que el gobierno que está es el que está amparando y financiando todo este trabajo. Esto nos permite articular y nos permite extenderlo y nos permite englobar a muchas personas voluntarias que apoyan, pero el grueso de lo que hacemos está bajo el amparo de la Secretaría de Estado de Migración. Estaba pensando sobre todo en las deportaciones masivas. ¿Qué le parecen? Decididas por los poderes públicos, cuando las deciden. Bueno, nosotros, nuestro mandato es un mandato humanitario de atender a las personas que lleguen. No dudamos, como movimiento de la Cruz Roja, en nuestra política de migraciones reconocemos que los Estados tienen el derecho a establecer los controles que creen oportunos para la frontera y como política de movimiento lo reconocemos, pero sí es verdad que en esa misma política lo que pedimos es que todo lo que se haga desde el punto de vista de la gestión del fenómeno migratorio se haga desde el punto de vista humanitario y con el respeto absoluto a los derechos humanos, en cualquier circunstancia. Pues que tenga suerte, ¿eh? Paloma. Bueno, yo creo que usted pinta un fenómeno migratorio que con una cierta bondad, ¿no? Realmente aquí hay mucha gente y la gran mayoría a lo mejor viene pues buscando un mundo mejor, buscando una vida mejor, pero también hay otra parte que quizás no viene con esas intenciones. En este país se le abre la puerta a todo el mundo, pero una vez que están aquí, el gobierno actual
no pone dinero para solucionar el problema de tantos inmigrantes que vagan por las calles de las ciudades españolas, tantos menores que no caben en los centros de atención. Aquí hay una politización del fenómeno de la inmigración, se deja entrar a todo el mundo, pero luego no se pone el dinero para atender a esa gente que entra. ¿Qué solución cree usted desde la política que se puede hacer para solucionar un problema que realmente lo es y cada vez más en las ciudades de este país? Bueno, es que si me pregunta desde la política, no le puedo contestar yo. Yo le puedo contestar, desde el mandato humanitario. ¿Qué le pediría usted a los políticos? Yo le puedo contar desde el mandato humanitario, si decimos se deja entrar a todo el mundo, desde el mandato humanitario, ¿cuál es la alternativa? ¿La alternativa cuál es? La gente huye porque está muriendo de hambre o porque les matan en guerra. Si decimos se deja entrar a todo el mundo, no, se acoge a todas las personas que han tenido desgraciadamente que salir de sus países de origen, dejar a sus familias, arriesgándose a morir, y se les da una acogida. Yo quiero vivir en un país donde se le dé acogida a todas las personas que lo necesiten. Después hablaríamos del resto, pero yo y nuestro trabajo como Cruz Roja no es la bondad, es la humanidad, es atender a las personas cuando lo necesitan. Claro, pero una vez que llegan a este país no hay dinero para darle un trabajo, para darles una formación, para que encuentren un futuro. Es que, claro, es muy fácil abrir una puerta y luego cerrarle otra aquí. Bueno, la Comisión Europea y hace unos meses el Banco de España hablaba de que se necesita muchas personas para trabajar en nuestros países porque demográficamente vamos a necesitar mano de obra que venga de fuera. Es decir, estamos hablando que necesitamos, aparte de esta gente, ya no hablo de mandato humanitario, hablo de nuestra propia sociedad. Para seguir manteniendo nuestro nivel de vida necesitamos gente que venga de fuera. El Banco de España hablaba de, no sé si era 25 millones de personas hasta el año 50. Hay que darle dinero. Pero si vemos las personas que llegan, antes lo comentábamos, nosotros tenemos muchísimas personas que están trabajando como voluntarias, pero que están trabajando, que tienen su trabajo. Si vemos las cifras, si vemos las estadísticas, muchas de las personas que hoy forman parte de nuestro país son de origen extranjero, que pueden ya haberse nacionalizado, pero son de origen extranjero y están perfectamente integradas. Efectivamente, el fenómeno de la inmigración parte de una primera acogida que lo necesita y luego, por supuesto, lo que hacemos. Nosotros tenemos proyectos de formación, proyectos de empleo, proyectos para menores, para cuando se emancipen, que puedan vivir de forma autónoma, proyectos de promoción del éxito escolar, de integración, hablo nosotros Cruz Roja, pero hay muchas otras entidades y muchos otros programas de este estilo. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer, por supuesto, y toda la sociedad nos tenemos que implicar en ese trabajo, pero en España tenemos una historia de éxito en el caso de las migraciones. Hay que seguir trabajando en esa línea. Que el mandato humanitario pertenece a la Declaración Internacional de Derechos Humanos, por lo tanto pertenece al derecho internacional, de manera que también ese mandato humanitario debería implicar, debería afectar, debería comprometer a los gobiernos. Me parece que no es así. Me da la impresión de que los gobiernos están jugando con intereses, con el instinto de supervivencia que también tienen los poderosos, quiero decir los gobernantes, por seguir en el poder, por ejemplo, por tener la fiesta en paz, etcétera. Pero me da la impresión de que pasan bastante, y eso que, insisto, es derecho internacional. Y se supone que pertenecemos al orbe civilizado, a la parte civilizada del mundo, donde uno de los pilares es el humanismo. Me parece que eso se lo pasan por el arco del triunfo. Yo entiendo en este caso que esto José lo vamos a Javier arreglar Sánchez no quiere entrar en temas políticos, porque al final es Cruz Roja, es una ONG, tiene su función, que sigan ahí siendo tan humanos y que no flaqueen nunca las fuerzas. Haremos lo posible, haremos lo posible. Gracias por estar en Cuestión de Prioridades.